CNII Construyendo Igualdad. 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 CNII Construyendo Igualdad.
Buenas tardes. Un saludo a los asistentes de organismos públicos, privados y organizaciones sociales, delegados de los gobiernos autónomos descentralizados, juntas y consejos cantonales de protección de derechos. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través del Facebook Live, @CNII Ecuador, a la conferencia Institucionalidad y Política Pública del Sistema de Protección de Derechos Humanos en el marco del programa académico de formación a operadores de los sistemas locales de protección de derechos. El funcionamiento articulado y coordinado de los sistemas locales de protección es fundamental con el fin de garantizar a la población más vulnerable la protección integral y la restitución de sus derechos. Para aportar a esta articulación, la Universidad de Cuenca y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional establecimos un acuerdo que tiene como objetivo potenciar la capacidad institucional de los organismos del sistema de protección con procesos académicos de formación continua en temas relacionados a su accionar. Esta es una iniciativa del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y la Universidad de Cuenca y queremos aportar con ello al debate y reflexión sobre la institucionalidad y política pública del sistema de protección de derechos. Este evento tendrá una duración de 1 hora, 15 minutos, será grabado en su totalidad y quedará disponible en el portal Facebook del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Quiero dar además la bienvenida a la persona que va a compartir conmigo la moderación, Ana Toledo. Ella es técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y además realiza un magnífico trabajo en la zona 6, en Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Bienvenida, Anita. Muchísimas gracias, Grace. Buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañan en esta transmisión, a los consejos cantonales de protección de derechos de Biblián, del Tambo, de Huizne, a las juntas cantonales de protección de derechos de la Concordia que nos están acompañando, también de Pablo VI, de Morona, Santiago, a la Universidad Técnica que nos han estado acompañando en esta tarde. Qué bueno que pueden estar en esta transmisión en vivo por el Facebook Live del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. Asimismo, queremos agradecer al personal docente y también a los estudiantes que están en este programa académico de formación de operadores de los sistemas locales de protección de derechos. Les queremos invitar a participar en las redes sociales con sus preguntas, con sus reflexiones y comentarios para este diálogo que tendremos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Grace. Muchas gracias, Anita. Damos también la bienvenida. En este espacio nos van a acompañar Francisco Ceballos Tejada, Juanita Versosa y también nos va a acompañar Fernando Vázquez. Voy a darle paso en este momento también a Francisco Ceballos Tejada. Es el actual secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y una persona muy comprometida desde hace ya bastantes años en los temas de niñez, adolescencia, jóvenes, personas adultas mayores. Ha contribuido con muchísima investigación en los temas, sobre todo relacionados a juventud, desarrollo social, y ahora ya también convocando a la academia y a otros espacios para poder discutir y reflexionar sobre la intergeneracionalidad. Muchas gracias, Francisco, y te doy paso, Anita, también para que puedas presentar las credenciales académicas y además también de toda la experiencia laboral de Francisco. Muchas gracias, Grace. Bienvenido a Francisco Ceballos Tejada, quien cuenta con una amplia trayectoria en temáticas de desarrollo social. Ha trabajado para distintos organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil y en los últimos años desde la función pública. Fue viceministro de Gestión Educativa en el Ministerio de Educación en 2018-2019. Fue subsecretario de Planificación Nacional y asesor de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en 2017. Fue el coordinador de la intervención emblemática Misión Ternura en el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el 2017 y 2018. Además, ha trabajado para el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Cooperación Internacional y el Parlamento Andino. En 2005, en la Secretaría Técnica del Frente Social y en el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. Coordinó el primer sistema de indicadores de juventud y también en su perfil académico cuenta con un diplomado superior en estudios y políticas de juventud en América Latina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Es asistente pedagógico con mención en educación de la niñez y juventud en riesgo por la Universidad Politécnica Salesiana.
Muchísimas gracias, Francisco, por apoyarnos en este diálogo y ahora le damos paso. Muchísimas gracias, muy buenos días, Grace, Anita, y muchas gracias también por compartir, honrado de compartir este espacio con Juanita Versosa y con Fernando Vázquez, en donde vamos a poner sin duda alguna un granito de arena al debate y poder siempre mejorar la reflexión, superar incluso algunos tergiversaciones que puedan existir frente a entendimientos que tenemos de la institucionalidad, de la política pública, y sin duda alguna poder identificar nudos críticos y poder afrontar el fortalecimiento del sistema de protección de derechos. Si es que me ayudan con la presentación que tenía prevista, por favor. Y mientras tanto, entonces, como les decía, siguiente, un primer panorama. ¿Qué son los Consejos Nacionales para la Igualdad dentro de este Estado de Derechos y Justicia? Los Consejos Nacionales para la Igualdad son los organismos de la función ejecutiva encargados de asegurar la plena vigencia y el ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y para esto, la Constitución, porque este es un precepto constitucional, les da a los Consejos Nacionales para la Igualdad dos grandes campos o ejes de acción. El uno tiene que ver con la política pública, tanto para la formulación, transversalización, seguimiento y evaluación de la política pública, y por otro lado, la observancia, es decir, cómo esto se vincula con este ámbito de la justiciabilidad, es decir, cómo nosotros podemos garantizar a través de sea la gestión de la política pública o la observancia de la política pública, y para esto nos permite, para cumplir con estos fines, los consejos nacionales tenemos la obligación de coordinar nuestras acciones, nuestras actividades con las entidades rectoras y ejecutoras de la política pública y con los organismos especializados de protección. ¿Por qué hago esta particular distinción? Precisamente porque la vinculación con los consejos cantonales de protección de derechos y con las juntas cantonales de protección de derechos es un tema absolutamente relevante en este sentido. Como les decía, entonces, y por otro lado tenemos la formulación, transversalización, seguimiento y evaluación en estos engranajes que ustedes ven, y por otro lado la observancia. ¿Sobre qué? Y yo diría sobre tres instrumentos fundamentales. El uno, que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. El otro, que es otro instrumento de la planificación nacional, que son las Agendas Nacionales para la Igualdad. Cada uno de los consejos nacionales tiene una agenda nacional de política pública para la igualdad. Y por otro lado tenemos un instrumento totalmente importante, local, que son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. La siguiente, por favor. Este es como el panorama general que nosotros tenemos. Y a eso me refería justo hace un momento con la Agenda Nacional, que es ese instrumento de política pública que tiene sus políticas intergeneracionales pensando con especificidad en niñez y adolescencia, en juventud y en personas adultas mayores. Todos o muchos de ustedes compartirán y tendrán el acceso a este instrumento en donde podríamos mirar con detalle cada una de las políticas, pero lo que es importante resaltar es que este instrumento está encaminado a la reducción de brechas y a transversalizar estos enfoques de igualdad y no discriminación de la política en la política pública. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿por qué es importante a nosotros pensar en la intergeneracionalidad? Nosotros creemos, y sin duda alguna, la edad es por muchos analizado como un eje de desigualdad. ¿Y a qué me refiero con esto? Si es que nosotros miramos el ciclo de vida es un elemento, es un factor determinante, un eje de la distribución del bienestar y del poder en la estructura de las sociedades. Es aquí donde podemos mirar
ciertas desigualdades entre personas situadas en diferentes grupos de edad y también con sus propias características. Por ejemplo, nosotros podemos mirar educación, salud, protección social, ingresos, trabajo, etcétera, diferentes elementos en donde nosotros miramos las desigualdades. Por otro lado, tenemos los temas de transformación de las necesidades, las oportunidades y las experiencias de los grupos etarios desde esta mirada intemporal. Es decir, mirar de manera intergeneracional significa que nosotros podamos identificar los diferentes grupos generacionales y cómo estos en la proyección se puede dar sus transformaciones socioculturales, tecnológicas y demás, y podemos mirar en proyección cómo los grupos generacionales en su paso en el tiempo pueden tener una determinada, lo que está en el tercer cuadro, en la imagen que ustedes miran, que es esto que en muchos casos se ha dado a conocer como la transmisión intergeneracional de la pobreza, por ejemplo. Es decir, mirar en perspectiva, mirar hacia el futuro significa mirar en el presente y viceversa, pensando no solo en las particularidades de cada uno de los grupos poblacionales, sino también en cómo estos dialogan y sus relaciones, incluso sus propias relaciones de poder y su propia, lo que se da a conocer también como la interseccionalidad. Es decir, si es que nosotros miramos a las mujeres pueden ser urbanas o rurales, pueden ser pobres o no pobres. Igual, en el caso de los niños, podemos hablar de niñez indígena o podríamos hablar de niñez afrodescendiente, por ejemplo. Es decir, existe al interno de cada uno de los grupos intergeneracionales, generacionales, también una diversidad expresa que no podemos dejar de mirar. La siguiente lámina, por favor. Y en esta, lo que trata de marcar que es ineludible el papel del Estado, el rol del Estado como garante de derechos, es insustituible, y este principio de igualdad y no discriminación, que en términos de derechos humanos, esta igualdad significa reconocimiento, valoración, trato igualitario de todas las personas y colectivos, independientemente de su situación o condición etaria y demás, pero también pensando en sus particularidades para poder responder de manera asertiva, inteligente, con especialidad y especificidad a cada una de sus particularidades. Démosle la siguiente, por favor, para poder tener el tiempo suficiente para compartir con ustedes algunas de estas reflexiones. La pregunta, ¿cuál es el aporte que ha tenido este enfoque intergeneracional en la protección de derechos? No, la anterior, por favor. Es a partir de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad en el 2013, en donde si nosotros miramos en retrospectiva cuántos cantones y cuántos cantones tenían un consejo cantonal y una junta cantonal de protección de derechos, y miramos que es a partir del 2013 en donde este crecimiento se da mucho más fuerte. Hoy por hoy, el 97% de los cantones cuenta con un consejo cantonal de protección de derechos. Más adelante vamos a ver algunos datos adicionales al respecto. Sin embargo, me parece que es importante tres reflexiones acá. Primero, es un error pensar que un enfoque intergeneracional es contrario a un enfoque de especificidad y especialidad. Esto principalmente para los grupos de niñez y adolescencia, que muchas de las veces somos mucho más enfáticos en esta especialidad y especificidad, tal como lo relata y lo dice la propia Constitución. Sin embargo, el gran debate que incluso ahora está de por medio con el Código de la Niñez y Adolescencia es si es que esa especificidad significa exclusividad o no. Y este es un gran debate también para las juntas cantonales y los consejos cantonales de protección de derechos.
No podemos hablar de especialidad y especificidad sin tomar en cuenta también la integralidad, y esto es a lo que me refería hace un momento cuando les decía, esta visión de futuro se puede construir con miradas en el presente y viceversa. Es decir, no solo en las actuales, sino también en las futuras generaciones. Pongo un ejemplo rápido. El sostenimiento de la seguridad social para los adultos mayores en este momento depende en gran medida del aporte de las juventudes en la seguridad social. Por lo tanto, no podemos hablar de seguridad social de los adultos mayores si es que no hablamos en este momento también de seguridad social de los jóvenes y potencialmente esta seguridad social de los jóvenes en el futuro inmediato significa también seguridad social para su etapa cuando lleguen a la adultez mayor, por ejemplo. Sigamos a la siguiente, por favor. Por lo tanto, la intergeneracionalidad sí es un acto intencionado, por supuesto, pero no por ello invisibilizador u homogenizante. Algunas definiciones de sistema para ya ir a esta línea de la institucionalidad y la política pública y cómo encaja en el sistema de protección de derechos. Primero, entonces, definamos. El sistema de protección de derechos es un sistema, es decir, una serie de entidades, organismos, servicios públicos y privados que dialogan entre sí, que trabajan entre sí de manera articulada para la promoción, protección, reparación de derechos y que tienen, insisto, que responder con especialidad y especificidad. La pregunta ahí es, nosotros en el lado derecho de la pantalla, ustedes pueden mirar diferentes instrumentos legales, normativos del país, y la pregunta es si es que cada uno de estos es un sistema diferente o es el mismo sistema articulado que responde de una manera determinada a determinadas situaciones, valga la redundancia. Por ejemplo, la propia Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia habla del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. El Código de Ordenamiento Territorial, el COTAD, habla de los sistemas de protección integral del cantón que tienen que estar asegurados por las municipalidades, por los GAD. La Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres habla de este Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La Ley Orgánica de Adultos Mayores habla del sistema de protección del adulto mayor. La pregunta es, ¿esto significa que tenemos que tener sistemas diferenciados y no conexos? ¿O estamos hablando de un sistema de protección de derechos, de un sistema de igualdad, de inclusión y equidad social, como lo dice la Constitución, que tiene unas facetas que en determinadas situaciones se ponen en juego? A la siguiente, por favor. Algunas de las instituciones de este sistema tendrían que ver con estas, unas instancias que tienen que ver con la definición, planificación, control, coordinación de los sistemas. Y aquí están las entidades rectoras de la política pública, por un lado, y por otro lado estamos los consejos que están, que como yo le decía hace un momento, los consejos, y cuando hablo de eso, no solo hablo de los consejos nacionales de protección de los consejos nacionales, perdón, para la igualdad, sino también con los consejos cantonales de protección de derechos, porque ellos, por ley, están inscritos en este gran primer grupo de organismos de definición, formulación, planificación, control, coordinación, evaluación. Por otro lado, tenemos otros niveles de organismos que son los de protección de derechos, y aquí entran directamente las juntas cantonales de protección de derechos, son las instancias, los organismos llamadas a la protección de derechos. Y sin duda alguna tenemos otros niveles que son los de promoción y exigibilidad de derechos y los organismos de ejecución de la política pública. Eventualmente, sin duda alguna, un Ministerio de Inclusión Económica y Social es un organismo rector, sí, y es un organismo ejecutor también. Digamos, eventualmente algunas instancias, entidades, podríamos estar en algunas de estas diferentes
diferenciaciones que tenemos de los organismos. Sin embargo, y en la parte derecha ustedes pueden ver un pequeño panorama de algunas de esas instancias. Aquí quizás ligar además que cuando hablamos de este sistema de protección de derechos, no solo estaríamos hablando de la función ejecutiva y sus entidades desconcentradas, sino también de los diferentes niveles de gobierno y de las diferentes funciones del Estado. En los círculos concéntricos que vemos ahí, en la parte izquierda superior podemos ver, por ejemplo, a todas las instancias jurisdiccionales, pensando en Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría Pública y demás, parte de la función judicial, perdón. Y por otro lado tenemos a las otras instancias de los diferentes niveles de gobierno. Esto es como para mostrar que este sistema tiene que ser sistemas articulados. ¿Cuántas de estas instancias están para la protección de derechos de la niñez y cuántas de estas para la protección de personas adultas mayores? Posiblemente un gran porcentaje, un 90% de ellas están en estas varias formas de actuación y atención a la población. Sigamos, por favor. Algunos datos de diagnóstico de esta situación. Por ejemplo, consejos cantonales de protección de derechos. 1 de cada 4 consejos cantonales han sido encuesta realizada a los propios consejos cantonales. En términos de infraestructura, conformación y funcionamiento, 3 campos en los cuales nosotros desarrollamos como Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional un diagnóstico, nos decía 1 de cada 4 están en una situación buena o muy buena. El resto, estas otras 3 de cada 4, se encuentran en una situación insuficiente o regular de sus servicios. Esto tiene que ver con el fortalecimiento de sus equipos técnicos, esto tiene que ver con las dificultades por la baja asignación presupuestaria, esto ya de cara a lo que como trabajan dentro de los GAD. Algunos, por ejemplo, podemos medir en términos positivos que tienen ordenanzas para regular temas como trabajo infantil, prevención del consumo de drogas y alcohol, por ejemplo, pero también podríamos ver que 1 de cada 3 no tiene ordenanzas al respecto. O tienen definidas rutas, 4 de cada 10 tienen definidas rutas y protocolos de atención, las otras no. Sin embargo, de ello, las propias alcaldías nos han dicho que mayoritariamente para la gestión, los consejos cantonales son instancias importantes. Sigamos, por favor. Quisiera ir, después me voy a referir un poco más a los desafíos y los nudos críticos que tienen que ver con las diferentes instancias, porque entiendo que ya estoy ya con el tiempo justo. A la siguiente, por favor, porque quisiera presentar algunos de los datos de las juntas cantonales de protección de derechos, en donde miramos que es una situación parecida, 1 de cada 4 tiene calificaciones de bueno o muy bueno en infraestructura, conformación y funcionamiento, y el resto tiene problemas. Incluso en este caso, por ejemplo, el 60% no cuenta con salas de audiencia, 53% no cuentan con sistemas informáticos. En muchos casos hemos visto que las propias juntas están recogiendo sus procesos en un Excel, en una computadora, en el mejor de los casos, digamos. Y esto dificulta uno de los temas importantes que tiene que ver con las medidas de protección de derechos, que es el seguimiento de las mismas. Por supuesto, por el tiempo, pero esto podemos compartirlo y el video va a estar colgado, así es que ustedes van a poder mirar con mayor detalle estas estadísticas de la situación que nosotros hemos podido medir en el año 2018. Sigamos a la siguiente, por favor, y sigamos a la subsiguiente. Quisiera referirme a algunos, y a la siguiente también, algunos de los datos del funcionamiento del sistema de protección de derechos en esta época de pandemia. Nosotros, como Consejo Nacional, junto con hicimos una sugerencia a través del COE nacional y directamente a través de los COEs cantonales,
que los consejos cantonales. Y entonces hicimos un nuevo barrido de qué es lo que está pasando con los consejos cantonales y entonces encontramos que hay 198 conformados, de los cuales 165 estaban en funcionamiento. Esto para nosotros al menos ha significado siempre escribir y tener las mejores relaciones con los GAD, pero de todos modos insistir en su conformación y en su funcionamiento. De ellos, 123 cantones, en los COEs cantonales, 123 consejos cantonales de protección de derechos están participando, lo cual nos parece que es importante en esta visión de fortalecimiento del sistema de protección de derechos. Por su lado, las juntas cantonales, haciendo un barrido también, 191 conformadas, 182 en funcionamiento. Tomemos en cuenta que al arranque de la pandemia también nos desestabilizaron los servicios. Muchas juntas cantonales dejaron de atender, una cosa en términos de protección de derechos compleja, difícil, y que nosotros igual hicimos un impulso para que efectivamente las juntas cantonales no decaigan y no cierren sus servicios, y me parece que esta tiene que ser una prerrogativa fundamental. Y hay algunos datos que ustedes podrán también después explorar, y en las páginas, supongo, del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional colgaremos todas estas presentaciones para que ustedes las puedan ver. Y quisiera irme a la subsiguiente, para cerrar con esta, exactamente. Me parece que es importante mirar como un ciclo, que es, yo diría, y le titulamos los desafíos de la protección integral de derechos, porque la una es pensar la política pública. ¿Y cómo pensamos la política pública? Por un lado, los dos cuadros primeros que ustedes miran ahí, los unos son organismos. Por un lado tenemos a la parte izquierda las entidades rectoras y ejecutoras de la política pública, y por otro lado tenemos a los organismos especializados y responsables de la garantía y protección de derechos. La política pública pasa por estas instancias. ¿Y cómo pasan? A través de, digamos, la política pública se convierte en servicios, y estos servicios tienen una acción y la situación a la cual enfrentan la población enfrenta muchas veces situaciones de amenaza o violación de derechos. Por lo tanto, en esta suerte de círculo que trata de ser esta diapositiva, entonces la política pública se aterriza en servicios, y estos servicios muchas de las veces pueden generar situaciones de amenaza, o la ausencia del servicio presentar una situación de amenaza o violación de derechos. La participación social en este sentido es importante para la exigibilidad de los derechos y para poder presentar en el último cuadro que me falta describir, que vendría la observancia de la política pública, la observancia para la justiciabilidad, es decir, cómo se desarrollan también los mecanismos administrativos y judiciales para la efectiva vigencia y ejercicio de los derechos. De ellos, entonces, nosotros, esta vivencia de los derechos, es decir, y en muchos casos, son efectivamente, valga la redundancia, casos que nos pueden ayudar y que nos deben ayudar a la construcción o el ajuste y el perfeccionamiento de la política pública. Es decir, cómo cada uno de los casos y situaciones particulares que viven las personas nos ayudan identificando en dónde existen los nudos críticos y los problemas, nos ayudan a perfeccionar la política pública, y de esta manera cerramos el círculo y lo volvemos a abrir en una constante mirada. Con eso yo quisiera cerrar mi intervención y agradeciendo mucho por la invitación y por el espacio que hemos tenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por tu intervención, y también por dejar sentado
en este momento la necesidad que se tiene de fortalecer el sistema de protección de derechos, los organismos del sistema en lo local y también presentar algunos datos que dan cuenta de la necesidad de la asignación de recursos, del fortalecimiento del personal técnico y también cómo muchas veces las propias juntas y los consejos han realizado esfuerzos para continuar funcionando en el marco de la pandemia. Queremos dar en este momento también paso a nuestros compañeros que están en este momento acompañándonos dentro de este panel. Agradecerle también la participación, por supuesto, de Fernando Vázquez González. Él ha sido el cómplice realmente de este proceso de lograr tener ya una propuesta de capacitación permanente que esperamos esté durante mucho tiempo al servicio de las personas de los consejos, juntas cantonales de protección de derechos y operadores de los servicios de protección de todo el país. Entonces, con Fernando, como digo, hemos sido cómplices además reconociendo su gran compromiso con el desarrollo local, el gran compromiso que tiene también con poder dar respuestas desde la academia y desde esta vinculación comunitaria a las personas que más lo requieren. Así que muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros compartiendo este espacio. Y ahorita le voy a dar paso a nuestra querida compañera Ana para que pueda hacer una presentación de tu perfil profesional. Muchísimas gracias, Grace. También muchas gracias a Francisco y bienvenido, Fernando. Queremos hacer extensivas las felicitaciones y los agradecimientos por este espacio de los diferentes consejos cantonales de protección de derechos, de las juntas. También hay representantes de consejos consultivos de jóvenes. Nos saludan desde Santa Elena, desde Méndez, desde Loja. También saludarles asimismo y agradecerles por su participación. Les cuento también que nos están acompañando desde otros países. Nos han hecho llegar saludos desde Estados Unidos, desde representantes de jóvenes, también docentes de diferentes universidades y también estudiantes de la Universidad de Cuenca, de la Universidad de la SUAY, que están muy pendientes de esta transmisión. Les queremos invitar también a ustedes para que puedan hacer sus reflexiones en los comentarios de esta transmisión en vivo y también puedan hacer las preguntas a nuestros ponentes. Muchísimas gracias, Fernando, y en este momento voy a dar lectura a su perfil. Fernando Vázquez es magíster en Política Social de Niñez y Familia de la Universidad Politécnica Salesiana. Es candidato a PhD en Psicología Social y Comunitaria de la Universidad de La Habana, Cuba. Es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca, director de las carreras de Psicología Social y Psicología Clínica de la Universidad de Cuenca. Muchísimas gracias, Fernando, y le damos paso. Bienvenido. Muchísimas gracias también a todo el equipo de trabajo del Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional. Un cordial saludo a Francisco Ceballos, su secretario general del Consejo, a Juanita Versosa, con quien vamos a compartir este espacio de análisis, este espacio de reflexión de una temática que nos acompaña hace algunos años respecto de los sistemas locales de protección de derechos. Creo que en la ciudad de Cuenca, desde varios ámbitos, le apostamos a la necesidad de contar con este modelo de gestión que ha resultado bastante interesante y creo que tiene total vigencia en los actuales momentos de cara a la articulación de enfoques muy significativos en el campo de la formulación de la política pública y de cara también a la necesidad cada vez más imperiosa de desarrollar mecanismos de protección y restitución de derechos. Si me ayudan con la presentación, por favor. La temática que yo voy a tocar hace referencia a la necesidad de plantear el fortalecimiento de las políticas públicas desde los sistemas locales de protección de derechos. Me relevo ya de algunos elementos de enfoque de cara al hecho de que Francisco ha colocado muy bien la importancia de contar con una herramienta como las políticas públicas e inclusive todo lo que significa
su proceso de organización y funcionamiento a partir de los sistemas locales de protección de derechos. Y yo quisiera más bien, para precisar, responder a 4 preguntas que les quisiera plantear en esta exposición. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. ¿Por qué es necesario fortalecer los procesos que están en el marco de las políticas públicas? ¿Qué hacer para fortalecer las políticas públicas? ¿Cuál es el papel de los sistemas locales en este proceso de fortalecimiento? ¿Y cuáles serían como algunas recomendaciones, como los caminos, las rutas, los mecanismos a seguir en relación a la necesidad de que las políticas públicas, como esta herramienta, como esta guía, como este norte que nos vamos fijando a nivel local, se vayan permanentemente retroalimentando, se vayan ajustando a las distintas necesidades y los distintos contextos que vivimos cotidianamente? La siguiente lámina. Para responder a por qué es necesario fortalecer las políticas, fortalecer los procesos que están en el marco de las políticas públicas. En primer lugar, creo que coincidimos perfectamente en que al ser las políticas públicas como esos grandes lineamientos estratégicos que de alguna manera nos comprometen a mirar la visión del futuro, de lo que pensamos y las formas en cómo vamos a enfrentar estos retos que tienen las localidades, no pueden ni deben permanecer intocables en el tiempo. Consideramos que las políticas, si bien es cierto, son políticas que deben superar las coyunturas de gobierno y constituirse en políticas de Estado, tienen también un conjunto de dimensiones que plantean la necesidad de avanzar en procesos permanentes de fortalecimiento. Una de estas dimensiones es su carácter histórico. El carácter histórico de un proceso de definición e implementación de la política pública nos plantea el hecho de que responde a determinados momentos que viven los territorios. Y evidentemente cuando nosotros reconocemos esas coyunturas históricas, sabemos que tienen un tiempo de duración y que los territorios, las problemáticas, las temáticas, los grupos sociales se mueven históricamente, por lo tanto, incorporan mayor cantidad de demandas, incorporan mayor cantidad de problemáticas. Por lo tanto, al reconocer esta dimensión y este carácter histórico de la política pública, nos plantea la necesidad de entrar en esta lógica del fortalecimiento. Por otro lado, tiene un carácter sistémico, que muchas de las veces, cuando entramos en el diseño y en la implementación de la política pública, no la miramos así. La miramos muchas de las veces desde un nivel un poco más lineal, a veces desde ámbitos mucho más específicos, y no logramos articularla. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que la movilidad en el nivel local tiene que ver con la protección de los derechos, cuando nos damos cuenta que una política que está pensada en el manejo adecuado de los desechos sólidos tiene un enfoque de género, es que buscamos y encontramos la necesidad de fortalecer para tener esta mirada mucho más sistémica. Y evidentemente, desde lo histórico, sistémico, son políticas públicas con un carácter dialéctico, es decir, que en su proceso de fortalecimiento van en esta lógica de progresividad, en esta lógica de ir respondiendo de mejor manera a esta última dimensión, que es la dimensión de contexto. Entonces, los contextos no son estáticos, los contextos son dinámicos. Miren, por ejemplo, lo que hoy vivimos en nuestro país, un contexto dinámico generado por una emergencia sanitaria. No podemos entonces nosotros en ningún momento dejar estáticas a la política pública, y tiene que entrar en este proceso fuerte de fortalecimiento para justamente responder a las dinámicas históricas, sistémicas, dialécticas y contextuales como las dimensiones más importantes de un proceso de diseño e implementación de las políticas públicas. Siguiente. ¿Qué hacer para fortalecer las políticas públicas? Pues hacía referencia hace un momentito, las políticas públicas tienen este carácter dinámico, por lo tanto, este carácter histórico, por lo tanto, las políticas se crean, pero también se recrean, se innovan, se redefinen, se actualizan, se construyen, se reconstruyen y se deconstruyen también.
Y ahí pues juegan un papel fundamental los grupos sociales, juegan un papel fundamental los actores, los distintos actores de los distintos niveles, de los distintos medios. Por lo tanto, para el qué hacer, yo quisiera pues centrarme en 4 elementos claves. Los procesos participativos. El generar, por ejemplo, la política pública también es un mecanismo que permite a aquellos actores sociales que no han tenido voz, que históricamente han sido discriminados por los ejercicios y las relaciones de poder, incorporarles en el proceso de diseño, incorporarles en el proceso de implementación, desde sus lógicas, desde sus territorios, es un elemento fundamental. La necesidad de construir grandes acuerdos sociales, me parece que ese es, por ejemplo, una demanda imperiosa hoy a nivel del país por todos los temas que este momentito estamos viviendo. La localidad se presta para la construcción de acuerdos sociales, de acuerdos políticos, sobre la base de objetivos y temáticas comunes que permitiría, digamos, hacer este ejercicio de fortalecimiento. Cuando nosotros convocamos a los distintos actores, hablamos del tema del transporte, pero también están presentes los adultos mayores, están presentes los niños, las mujeres, vamos logrando construir estos grandes acuerdos sociales en función, digamos, de objetivos comunes para el desarrollo local. Sobre la base de la priorización, es evidente que principios como del interés superior, la prioridad absoluta, la atención prioritaria de los grupos de atención que están establecidos en la Constitución, se constituyen en esos elementos también claves que nos permiten, digamos, entrar en un proceso de fortalecimiento. Hoy, por ejemplo, consideramos que todo el contexto de emergencia está demandando, por ejemplo, la necesidad de que en la actoría local, los consejos de salud, por ejemplo, que en el caso de la experiencia de Cuenca es un espacio para el debate, es un espacio para la construcción, deberían reactivarse justamente para mirar cómo vamos sobre la base de los contextos priorizando determinadas temáticas. Y evidentemente también no puede quedar de lado la necesidad de levantar estos procesos a partir de la investigación. Hace un ratito justamente en el pre-evento, digamos, conversábamos con Juanita Versosa y veíamos la necesidad de que a nivel local contemos con sistemas de observancia, contemos con mecanismos de indicadores sociales que permitan justamente poder contar con estos insumos. Cuando levantamos datos duros, cuando levantamos evidencia, este es otro de los mecanismos que nos permite avanzar en un proceso de fortalecimiento de la política pública cantonal. Entonces, la investigación es un elemento clave. Me quería referir entonces, cuando la política se recrea, se innova, se redefine, se deconstruye, estos mecanismos de participación, de acuerdos sociales, de priorización y de investigación se constituyen en las herramientas claves para llevar adelante estos procesos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el papel de los sistemas locales de protección de derechos en este proceso? Pues también me quiero relevar ya de muchos de los elementos extremadamente significativos e importantes que ha colocado Francisco, pero creo al menos que 2 son los campos en los cuales los sistemas locales de protección de derechos pueden aportar significativamente. Creo además que por su modelo de gestión y su naturaleza constitucional permite garantizar este principio de la intersectorialidad que revisamos en el webinar anterior con la participación de la doctora Catalina Mendoza. Sin embargo, considero, por ejemplo, que desde las competencias, al formular, al observar, al transversalizar, desde los consejos de derechos, desde los otros organismos, al proteger, restituir, al reparar, al promover, al prevenir, los sistemas locales de protección de derechos están haciendo aportes significativos en el proceso de diseño, en el proceso de innovación de la política pública cantonal. Evidentemente también desde los modelos de gestión que tienen los sistemas locales, en sus roles de articular y coordinar. En esta, digamos, misión fundamental que es el generar ciudadanía, potenciar la participación de los actores sociales comunitarios, aterrizar en los contextos locales, creo que aquí hay una riqueza muy significativa de los sistemas locales de protección de derechos y a partir justamente del ejercicio de sus competencias, en un propósito, por ejemplo, de transversalizar
todo lo que tiene que ver, por ejemplo, reitero, con una política de movilidad, cuando el sistema local de protección de derechos logra transversalizar enfoques desde los grupos de atención prioritaria, pues evidentemente está acompañando al fortalecimiento para ciudades grandes y medianas de un problema complejo como los sistemas de movilidad que justamente a veces, muchas de las veces están pensados en función del negocio, están pensados única y exclusivamente en la dimensión del territorio físico o de sinergias mucho más comerciales. Cuando incorporamos el carácter, digamos, de transversalización de la política desde el rol que juegan los consejos, los aportes significativos para que la política está pensada en función de la protección de los derechos y en función de los seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, el papel que pueden jugar los sistemas locales en el proceso de fortalecimiento de la protección de derechos, del proceso, perdón, de formulación de las políticas públicas o de fortalecimiento, es un papel, digamos, muy innovador, es un papel nuevo porque es un papel que se lo va incorporando a partir de esas lógicas de articulación y coordinación y a partir de esas lógicas que generan muchísima ciudadanía y muchísima participación. Y evidentemente, pues, en el reto de incorporar enfoques como el enfoque de derechos, de género, de intergeneracionalidad y de interculturalidad, justamente para promover y garantizar la universalidad, es decir, la igualdad y la no discriminación. Este es, digamos, uno de los elementos claves, uno de los roles fundamentales. Es un foco que nos está mirando permanentemente, es un foco que nos está alumbrando permanentemente a quienes estamos vinculados a los procesos de formulación de política pública. Los sistemas locales nos ponen unas alertas, los sistemas locales nos ponen unos sentidos distintos que nos permiten, digamos, acercarnos hacia esta necesidad de que la política responda de mejor manera a los enfoques y a esta mirada desde los derechos. Y finalmente, si me ayudan con la última presentación, con la última lámina, por favor. ¿Cuáles serían los caminos más adecuados? Lo que hice aquí, porque me parece que es fundamental recuperar la experiencia de muchísimos consejos y sistemas locales de protección de derechos. Es decir, no es posible de ninguna manera establecer una ruta como camisa de fuerzas. Aquí me parece que los propios procesos responden a las características particulares. Miren ustedes, por ejemplo, ¿no?, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Calvas en un proceso de organización y funcionamiento de defensorías comunitarias. El proceso del Consejo del Cantonal de Protección de Derechos de Cascales elaborando su agenda juvenil. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Calvas, perdón, diseñando un proceso de formación y capacitación, ¿no? El Consejo de Cuenca implementando procesos preventivos, implementando procesos de promoción. Es decir, sí me parece importante señalar que, si bien es cierto, la política pública, su proceso de formulación, diseño, innovación, requiere elementos de carácter técnico, como por ejemplo contar con una muy buena lectura desde los indicadores, desde la realidad social, me parece súper importante que los procesos respondan a las creatividades, a las particularidades, respondan también a el ejercicio que los diferentes actores hacen en función de sus particularidades. No podemos hablar de una camisa de fuerzas sobre procesos de fortalecimiento de diseño de política pública. Las recetas, los manuales son interesantes, pero estos tienen que articularse adecuadamente a las distintas formas en cómo los actores sociales están construyendo su cotidianidad, en cómo los niños, los adultos mayores entienden esta lógica. Por lo tanto, va mucho más allá del cuerpo colegiado, va mucho más allá de la responsabilidad del actor político, tiene que ver con las dimensiones propias de los contextos y las localidades. Por lo tanto, los caminos son diversos, los caminos son muy creativos, y esos caminos los van construyendo cotidianamente los distintos actores en su propio territorio. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la intervención de Fernando. Muchas gracias por
haber también llamado la atención sobre 4 factores que considero importantísimos para el proceso de fortalecimiento de los sistemas locales de protección de derechos: la participación, los acuerdos sociales, la priorización en la atención a los grupos prioritarios y, por supuesto, los procesos de investigación que pueden ayudar a mejorar la política pública. Y también destacando la importancia de que sea desde el propio territorio de donde surjan estos procesos de fortalecimiento y de articulación con los distintos actores. Muchísimas gracias, Fernando. En este momento, además, quiero darle paso a nuestra tercera ponente, Juanita Versosa, con quienes también tenemos una complicidad como Consejo Nacional para Igualdad Intergeneracional. Hemos desarrollado unos procesos muy interesantes. Gracias por tu compromiso con los temas de trabajo infantil, por ejemplo, que fue uno de los temas que abordamos el año pasado, pero también, por supuesto, con todas estas nuevas propuestas que las estamos también queriendo realizar, y ese compromiso que tienes con no solo el tema de niñez, sino también con el tema de derechos de las mujeres, y ese reconocimiento desde la academia y el esfuerzo de la academia en también aportar a la política pública. Así que, Juanita, muchísimas gracias por estar en este espacio. Desde el Consejo Nacional también reconociendo toda tu trayectoria. Voy a dar el paso a Anita para que pueda también compartir tus credenciales ya en el tema profesional y de formación. Muchísimas gracias, Grace. También me sumo al agradecimiento de Fernando. Comentarle que quienes nos están acompañando esta tarde le envían sus felicitaciones, le han enviado saludos. También decirles que nos están acompañando diferentes autoridades, el alcalde de Nabón, el alcalde de Nangaritza, la vicealcaldesa del Cantón El Pan, y también nos están acompañando desde otros países, de Nueva León, México, también desde Puerto Rico, y además desde diferentes espacios del país. Nos acompañan desde Santa Elena, el Consejo Consultivo de Jóvenes de Araujo, también nos están acompañando de Arsenales, y también han estado haciendo diferentes comentarios y reflexiones sobre la importancia del fortalecimiento en la institucionalidad del sistema de protección de derechos. Agradecerles nuevamente a los participantes de este proceso de formación que estamos impulsando con la Universidad de Cuenca, y en este momento le vamos a dar paso también a Juanita y voy a hacer su presentación. Juanita Versosa es candidata a doctora en ordenamiento territorial, es docente de la Universidad de la SUAY, fue concejala de Cuenca, subsecretaria de SEMPLADES y coordinadora zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Muchísimas gracias, Juanita, por acompañarnos y bienvenida a este espacio. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Realmente es un gusto el poder estar en un espacio de tanta importancia, tanto con Francisco como con Fernando, generando una discusión sobre elementos tan trascendentes para nuestra sociedad. De igual manera, un reconocimiento muy grande al equipo que forma parte del Consejo Nacional Intergeneracional por su compromiso, su mística, dedicación en temas tan sensibles y que realmente requieren de esa vigilancia permanente y constante para hacer que los derechos sean una realidad. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, a Grace, a Anita, a Gaby, que realmente han estado también tras bastidores coordinando para que las cosas vayan bien. Y en este caso al Consejo, a la Universidad de Cuenca, que han generado procesos de formación, de reflexión sobre aquello que yo considero un pilar de la gestión pública y del quehacer público, que es la garantía de derechos, y más en el contexto actual que tenemos de pandemia. Si me ayudan con la presentación, por favor, y también un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta tarde, autoridades, a los consejos, desde los diferentes rincones del país, y no solo de aquí, sino internacionalmente, porque permite también poner de manifiesto temas de esta naturaleza. Francisco bien lo mencionó en un comienzo, aquellos elementos que marcan los hitos, establecen y conceptualizan con fuerza lo que es el sistema de protección de derechos, y también el rol que juega el Consejo en la evaluación de la política pública, colocando con fuerza aquellos hitos a ser superados y aquellos desafíos que se tienen en la política, así como los logros y alcances. Y creo que eso es fundamental porque para hablar del reto que me han planteado esta tarde, que es gestión local del sistema de protección de derechos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo,
La gestión hace referencia a cómo aquello que está colocado en la norma, aquello que se conceptualiza, cómo se hace que se ejecute, que se cumpla y que logre las metas que han sido planteadas. Y eso va de la mano con lo que Fernando expuso. Las políticas públicas son la columna vertebral que impulsa, mueve y dinamiza un sistema de protección. La siguiente, por favor. Aquí voy a hacer un par de elementos para generar algunas puntualizaciones que nos permitan reflexionar sobre temas que quiero ir abordando con respecto al desafío de la gestión. En la Constitución ecuatoriana se establece con claridad que el Ecuador es un estado de derechos. Eso quiere decir que es la prioridad del gobierno ecuatoriano garantizar sin discriminación alguna el goce efectivo de los derechos para los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso significa también que se tiene que promover un desarrollo equitativo y solidario en todo el territorio. Y quizás esta palabra es la que más voy a repetir cuando se habla de local y territorio. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de en la Constitución, hay un elemento fundamental que constituye un principio. Es decir, no solamente estamos hablando de la garantía de derechos, o los derechos que también han sido reconocidos y declarados mundialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en la cual todos los países suscribieron y expresaron su voluntad para que eso sea una realidad, sino que en nuestra Constitución se establece el principio del buen vivir, en donde coloca al ser humano en el centro, en articulación justamente con la naturaleza, en una lucha permanente en la erradicación de la pobreza y en la redistribución equitativa de los recursos para poder garantizar realmente que el summa causae sea una realidad. Pero también enuncia cuáles son esos derechos, es decir, cuando nosotros hablamos de un sistema de protección de derechos, ¿a cuáles hacemos referencia? En nuestra Constitución habla del agua, alimentación, ambiente sano, comunicación, información, cultura, ciencia, educación, hábitat y vivienda, trabajo y seguridad social, participación y libertad. Pero no se queda solo ahí. Nuestra Constitución habla de los derechos de la naturaleza, en esa armonía que debe tener con los derechos humanos, pero también habla de los derechos de los grupos de atención prioritaria, que tanto Fernando como Francisco lo han detallado a través de los diferentes servicios y la razón de ser del Consejo Intergeneracional, y también los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. La siguiente, por favor. Entonces, si generamos una reflexión sobre lo que el país tiene marcada y delimitada su cancha en el marco de la Constitución y establece como derechos, como principio, el summa causae o el buen vivir, tenemos entonces, por favor, la siguiente. Tenemos entonces un desafío en donde se armonizan derechos con desarrollo y territorio. Es decir, yo no veo mucha separación entre desarrollo y derechos. Si no se consigue que los derechos antes enunciados vayan avanzando en su garantía, no estamos logrando un modelo de desarrollo que esté establecido para el Ecuador. Y eso va anclado a una visión de territorio. Entonces, el Estado debe planificar el desarrollo para garantizar derechos. Y esa garantía de derechos responde a un modelo de gestión. Y ese modelo de gestión establece o está delineado en los principios que pone la Constitución. Y aquí quiero enunciar algunos elementos que para mí son fundamentales para poder abordar las siguientes láminas. Lo primero es que hay una nueva concepción de desarrollo en donde se vincula el desarrollo territorial sostenible. Y cuando hablamos de sostenible, quiere decir que se debe armonizar lo económico, lo social y lo político, generando cohesión y equidad social y territorial, gobernanza democrática, sostenibilidad ambiental, y nuevamente recuperamos aquello que se coloca en la Constitución como artículo 1 de una gestión participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. Estos son elementos que para mí constituyen quizás la razón de ser de fortalecer un modelo de gestión. Siguiente, por favor. Entonces, los pilares de la gestión pública son derechos, planificación y participación. Yo lo coloco como derechos que va anclado al desarrollo y una visión territorial de la planificación. ¿Y en qué instrumento se asienta esa visión territorial del desarrollo, de la garantía de derechos? En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que tienen los gobiernos locales.
Siguiente, por favor. Cuando hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, cada 4 años, cuando tenemos una nueva autoridad en el gobierno nacional, y en este caso, vísperas de un nuevo proceso electoral, quiere decir que el próximo año, quien gane el proceso electoral va a tener que actualizar este instrumento. Y el que está vigente hasta ahora establece 3 grandes ejes: derechos para todos y todas, economía al servicio de la sociedad y más sociedad, mejor Estado. Si esto traduzco a derechos, los 3 ejes hablan de derechos. En el primero, que voy a profundizar un poco más por todas las intervenciones que plantea el gobierno nacional en materia de derechos, la economía y el acceso al trabajo, la dinamización de ese sector también es un derecho, y más sociedad y mejor Estado también es un derecho, porque significa cómo vivo en una sociedad en democracia sin corrupción, en una sociedad con libertad y en una sociedad que me garantice seguridad. Por lo tanto, los 3 ejes abordan derechos en un marco de desarrollo territorial y de sostenibilidad ambiental. La siguiente. En esta lámina solamente lo que quiero enunciar es los grandes proyectos que plantea el gobierno nacional en materia de derechos y cuáles son elementos que planteo más adelante, cómo los quisiera generar como una discusión sobre cómo abordarlos. Tenemos aquí todo el tema que es cuidado para niños, niñas y adolescentes, políticas para erradicación de violencia, el trabajo con adultos mayores, personas con discapacidad, lo que significa acceso a educación, acceso a salud, cómo generar un ambiente mucho más saludable, el tema de vivienda. Es decir, aquí están las intervenciones que el gobierno nacional se puso como hitos en materia de garantía de derechos. Y esto de aquí significa, en articulación, modelos de gestión o modelos de planificación. Siguiente, por favor. Cuando hacemos una revisión más metodológica, no me voy a detener a explicar cada uno de los cuadros, pero para mí es importante que se mire la relación de que hay un Plan Nacional de Desarrollo. El plan marca los hitos y dice, voy a trabajar en estos 3 ejes con una mirada de sostenibilidad ambiental y con una mirada territorial, y este modelo cruza la agenda intersectorial social, política, cultural, de salud, de relaciones internacionales, es decir, en la agenda intersectorial, en las agendas sectoriales, cuando hablamos de todo el tema social o cuando hablamos del tema productivo, y luego eso cómo se armoniza en el territorio con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que tienen ustedes en la parte inferior, que es en donde se coloca el anclaje al territorio. Y generalmente el territorio tiene una percepción que pasa con mucha sutileza cuando hablamos de los programas nacionales. Y me parece que es ahí donde tiene que ver el énfasis cuando hablamos de un modelo de gestión con enfoque local. La siguiente, por favor. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ¿qué significa? El nombre en sí es difícil. Es decir, las personas que este rato nos acompañan y están participando, si escuchan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, van a creer que es un tema para expertos, para gente que maneje el urbanismo, para arquitectos, pero no que es un tema que atañe a derechos. Y cuando hablamos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento, significa qué pasa en su territorio, qué pasa en mi parroquia, qué pasa en mi cantón, qué pasa en mi provincia, qué está permitido y qué no está permitido, en dónde puedo construir, qué se protege, qué no se protege, qué se amplía, qué se controla, y por lo tanto las actividades que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo, en el trabajo de los ministerios, en el trabajo de los gobiernos locales, pasa en un territorio. Todos actúan en ese mismo territorio y se genera un modelo de gestión. Ese modelo de gestión habla de lo físico, de la población, del modelo económico-social, de cómo se conectan esas relaciones y la política institucional, es decir, cómo las instancias trabajan, y eso es modelo de gestión. La siguiente, por favor. Cuando queremos hablar de territorio, yo sí quiero hacer ahí algunas reflexiones, de que el territorio no lo estamos hablando solo desde el lado urbanístico, no estamos hablando solamente de permisos de construcción, estamos hablando de dónde se desarrolla la vida. Y si hablamos de la vida, hablamos de derechos. Por lo tanto, es un entramado de relaciones entre personas que coexisten, que conviven en armonía con un entorno, con
con un lugar en donde desarrollan su vida. Y quizás, como lo dice Vergara, haciendo una acotación que a mí me parece muy interesante, dice, es un espacio vital en el que se expresan vidas individuales y colectivas, con sus entornos, anhelos y proyectos de vida, llegando a constituirse en ideal colectivo que recoge los sueños, aspiraciones, metas y valores de quienes lo sienten como propio. Siguiente, por favor. Con esta concepción de territorio, es fundamental entender dos elementos. No hay recetas únicas, o lo que decía Fernando, no hay rutas que son camisa de fuerza. Y las realidades territoriales son distintas. Si nosotros no comprendemos eso, es muy difícil que el modelo a nivel territorial funcione. Los municipios no tienen todos los mismos presupuestos ni las mismas capacidades operativas, pero eso no expresa falta de voluntad, sino que tenemos que quizás dinamizar otras formas para que se operativicen de mejor manera las cosas. Siguiente, por favor. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de cómo funcionan, en la Constitución, y no es que voy a leer toda esta lámina, sino que la Constitución establece la creación de sistemas. Hay el sistema de inclusión y equidad, el sistema de educación, el sistema de salud, el sistema de seguridad social. Hay sistema para todo lo que significa derechos. Pero lo que me parece que es fundamental es esa articulación que el Francisco mencionaba en un inicio, instituciones, políticas, programas que convergen para conseguir un fin. Pero a ello yo le añadiría con mucha fuerza la siguiente, por favor, que no solamente basta la articulación entre las instituciones, sino que tiene que haber una gestión local descentralizada. Si nosotros no añadimos esta palabra al modelo de gestión que queremos hacer, no vamos a conseguir los resultados esperados. Eso quiere decir que el enfoque descentralizado de un sistema permite reconocer una autonomía local, descentralizar el poder, porque eso es descentralización, dividir el poder y entregar a que el territorio sea responsable de esas decisiones. Acceso a información como, por ejemplo, el registro social, que es una base de datos de la situación socioeconómica de la población en pobreza, extrema pobreza, que solamente está en acceso a nivel nacional. Y esa información debería ser de acceso de municipios, de parroquias, de prefecturas, para ser más efectivos en la atención a la población. Democratizar la política. Cuando hablo de democratizar la política, no hablo de los actores que participan en elecciones o quienes están en espacios públicos, sino hablo de la ciudadanía empoderada tomando decisiones. Entonces, eso va a permitir democratizar la vida porque se garantizan derechos y plantear el cuidado como el centro de la política. Y con esto, y con lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, el cuidado es quizás uno de los elementos centrales, pero no el cuidado solo cuando me hago cargo de alguien, sino significa todos aquellos servicios que permiten la vida. Si al cuidado no le colocamos como eje prioritario en el sistema de protección de derechos y de la gestión del modelo de desarrollo social o de protección social, no se va a lograr mucho porque el cuidado abarca servicios. Siguiente, por favor. Entonces, si hablamos de un sistema nacional descentralizado de protección social, estamos hablando de un enfoque integral de políticas públicas en donde se articulan las políticas sociales, las económicas, las del cuidado, las laborales, las de movilidad social, articulando desde lo local y nacional, no al revés, no nacional, local, local, nacional, para generar coherencia y coordinación entre los planes, entre las planificaciones, entre los modelos de trabajo, de manera que la articulación entre los consejos de la igualdad, en este caso, como por ejemplo el intergeneracional, el de género, el de pueblos y nacionalidades, el de movilidad humana, con MIES, salud y educación, más el modelo que tiene el gobierno local con los consejos de protección y las juntas, se convierten en verdaderos modelos de gestión territorial. Y ese modelo de gestión territorial, la siguiente, por favor, ya me faltan 2 láminas, me parece. Y ese modelo de gestión territorial colectiva requiere indudablemente de la activación ciudadana para esa veeduría. Entonces, requiere, exige y demanda que la ciudadanía esté vigilante de qué significa el Plan Nacional de Desarrollo para la siguiente autoridad que pueda ganar un proceso electoral. ¿Cuál es la visión que tiene al momento de construir el Plan Nacional? ¿Cuál es el enfoque?
¿Y eso qué significa en presupuesto? Porque las políticas sociales sin plata no existen. Y lo mismo a nivel local. Todos los municipios hasta este diciembre tienen que aprobar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, igual las prefecturas y las juntas. La ciudadanía no puede ver ese instrumento como de gestión o de urbanismo, sino tiene que ver como un instrumento de garantía de derechos. Y eso significa entonces que la sociedad civil debe mirar qué significa eso en los planes operativos de los municipios, qué significa eso en los presupuestos y cómo se recoge eso en la programación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos anclado a derechos. La siguiente, por favor. Y con esto concluyo. Esto significa entonces que necesitamos repensar el modelo desde lo local hacia lo nacional. En lo comunitario, reactivar todo el tema comunitario, barrial, territorial de la gente. La ciudadanía tiene que activarse a construir la política pública y monitorear cómo se está ejecutando en el territorio, para desde esa demanda pasar a la parroquia. La parroquia lo único que hace para generar gestión, porque no tiene todos los recursos, es anclar procesos de convenio con el cantón o la provincia. Por lo tanto, la parroquia es la que va a decir qué servicios requiere el territorio en el aspecto rural, cuáles son esas prioridades y esas necesidades en servicios y cómo debe operar ahí sobre la base de la demanda ciudadana. Y esa parroquia articulada al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal va a tener claro que la garantía de acceso a servicios no solamente está en los servicios hacia los temas de agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones, sino también de movilidad y transporte y hoy en día de telecomunicaciones. Si no hay acceso a tecnología, no hay derecho a educación. Por lo tanto, eso se convierte en prioridad. Y cuando hablamos de servicios, todas las unidades de atención de desarrollo infantil, los temas de adulto mayor, de discapacidad, que están colocados en el territorio, no vienen solo desde la línea municipal, sino también ministerial. Por lo tanto, eso confluye en un modelo de gestión y fortalecer eso con los servicios de salud. En lo provincial, lo propio. En lo provincial le toca habilitar las vías para mejorar la conexión con los sectores productivos, habilitar las vías para unir el sector rural con lo urbano y con los servicios y cerrar la brecha. Y finalmente, generar modelos de gestión ambiental que cuiden el territorio de manera armónica. Y en lo central, significa que es la construcción de las políticas públicas que reciben los insumos de lo comunitario, de lo provincial, de lo cantonal, de lo provincial, para formularlo en política y hacer que esos sistemas que la Constitución los establece como prioridad funcionen. Y este diálogo permanente también tiene que ser con la academia, para que la academia genere procesos de investigación interdisciplinarios sobre todos estos ejes, generar la formación de profesionales de pregrado y posgrado con enfoque crítico y de derechos, y también el diseño de sistemas de actuación institucional y profesional que cambien un enfoque de asistencia o asistencialista, revictimizador y patriarcal que tradicionalmente ha caracterizado los programas de cuidado. Entonces, creo que en esta reflexión de que funcione un sistema de gestión de protección de derechos, significa cambiar el enfoque desde el territorio. Y ojalá en algún momento tal vez ya no sea un sistema de protección de derechos, sino un sistema territorial descentralizado de protección de derechos que le abona y sostiene el sistema nacional que nos hace falta que se profundice, que se asiente y que genere un hermanamiento desde las competencias concurrentes, desde los modelos de gestión locales y nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias la intervención de Juana Versosa. También en este momento hay bastantes intervenciones al respecto. Ya luego Ana podrá comentarnos cuáles han sido las reflexiones y también las preguntas. Destacar solamente brevemente la importancia de trabajar desde un enfoque de participación en la construcción de los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial como ese mecanismo de planificación de cumplimiento de derechos que nos va a permitir precisamente tener una visión integral desde el territorio de la garantía no solamente de los sistemas de protección, sino de la garantía de los derechos y en donde se puedan articular, como decía muy bien, las instancias del nivel local con las instancias del nivel nacional. Muchísimas gracias, Juanita, por tu intervención. En este momento vamos a darle paso también a Ana para que comience con la ronda de preguntas a los ponentes. Muchísimas gracias a todos también que han participado en este espacio haciendo sus comentarios y reflexiones. Querida Ana. Muchísimas gracias, Grace, y también agradecerle a Juanita, comentarle que realmente en los comentarios y reflexiones han hecho mucha alusión a la excelente ponencia que ha hecho Juanita, le han felicitado y le han enviado muchos saludos desde Sucúa, desde El Triunfo, desde Santa Elena. Hay muchas autoridades que también nos están acompañando en esta tarde. También se han hecho muchos comentarios sobre la importancia de debatir estos temas. También han hecho una felicitación al Consejo de Igualdad Intergeneracional y felicitaciones también a la Universidad de Cuenca para hacer estos espacios de diálogo y de discusión sobre estos temas tan importantes. En este momento voy a hacer las preguntas que hemos recogido durante las intervenciones y de sus comentarios para Francisco Ceballos. ¿En base a qué se ha medido el funcionamiento y desempeño de los consejos de protección de derechos? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos crear políticas públicas para beneficio de nuestro país en tiempos de COVID? Francisco. Perdonen, ahora sí estoy conectado, gracias. Solamente si me confirman. Muchas gracias por las preguntas. Como les decía, la encuesta y los datos que yo lo presenté en valga la redundancia, en la presentación, hacía alusión a 3 campos que estas fueron preguntas realizadas a las propias juntas y a los propios consejos cantonales. En el campo de la infraestructura, desde si es que cuentan con sistemas de información, si es que cuentan con sistemas computacionales, si es que tienen computadoras incluso, y estos fueron los resultados. En términos de infraestructura, la conformación, aquí fueron varias preguntas, es un conjunto de preguntas realizadas a los consejos y a las juntas, que era precisamente si es que, cómo están conformadas. En algunos casos, si es que tienen si es que esta conformación fue con un concurso, con un proceso, si es que fueron una designación directa. Estos, sin lugar a dudas, y dentro de los nudos críticos, yo me refería incluso también a los problemas de voluntad política. Yo quisiera ahí retomar algo de lo que decía Juanita, que creo que compartimos gran parte, si no totalmente, su exposición. Pero me parece que uno de los factores importantes para que ocurra eso, Juanita, es la voluntad política de las autoridades para que efectivamente, porque cuando hablamos además de descentralización, estamos hablando de descentralizar el poder, descentralizar las decisiones. Y sin duda alguna, eso es enfrentar un escenario no siempre fácil o agradable para muchas autoridades. Y no me estoy refiriendo solamente a gobierno central o gobiernos locales, también hay una suerte de minimización, quizás, de lo que debe hacer o puede hacer un gobierno autónomo descentralizado, y en muchos casos también hay una suerte de eximiencia, de eximirse de trabajar en función de derechos y seguir construyendo aceras y bordillos. Por lo tanto, me parece que esa es una reflexión de lado y lado cuando desde las autoridades nacionales pensar en descentralización es romper un poco el poder y las decisiones, y por otro lado, desde el territorio,
el cómo poder introducir como parte del modelo de gestión territorial el sistema de protección de derechos. Tiene que ser parte de. Y ahora sí concluyo, y con esto estaba respondiendo la segunda pregunta que me hacían, cómo es esta construcción de política pública, y a mí me parece que es importante en esta concepción de política pública poder juntar, por un lado, la institucionalidad, los instrumentos programáticos y los derechos. Porque entonces yo tengo programas, cosas que hacer, tengo instituciones responsables de hacerlo para cumplir un fin que es la protección de derechos. Esa es, yo diría, la triada que debe tener la política pública nacional y territorial y local. No sé si espero con eso haber respondido al menos de una parte. Y una última parte que me faltó de la primera pregunta de la encuesta. También preguntamos cuál es el funcionamiento que tienen las juntas y los consejos cantonales y qué tan dinámico es este funcionamiento precisamente para poder tener estos resultados que yo les presentaba. Muchísimas gracias. Cambio. Muchísimas gracias, Francisco. Muy claras sus reflexiones. Agradecemos también y más bien también les invitamos a que las juntas cantonales y los consejos de protección de derechos que nos acompañan en esta tarde puedan seguir comentando y haciendo sus reflexiones en los comentarios de esta transmisión. Y en este momento le vamos a dar paso a Fernando con las siguientes preguntas. ¿Cómo se enfocaría la política pública en el sistema de protección de derechos en el trabajo informal y mendicidad, donde suelen utilizar a niños y niñas? Y la otra pregunta es, desde la academia, ¿cómo fortalecer las juntas y consejos cantonales de protección de derechos? Muchísimas gracias, Fernando. Le doy paso a usted. Muchas gracias, Anita. En primer lugar, creo que lo planteado respecto del trabajo informal, respecto de la mendicidad, no pueden ser pensados de manera aislada, ¿no? Es decir, de alguna manera no están aislados de las formas en cómo, a partir de cómo pensamos y organizamos la ciudad, están presentes estas, por así decirlo, problemáticas o preocupaciones, ¿no? Entonces, no pueden ser tratados como temáticas aisladas al margen, digamos, de cómo se piensan las ciudades, de cómo se piensan los territorios, y como decía Juanita, de cómo se piensan no única y exclusivamente desde el espacio físico, ¿no? Entonces, son problemas sinérgicos que tienen que ver con la forma en cómo se están organizando, cómo se están construyendo las ciudades. Entonces, desde esa lógica es que hay que abordarlos también, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, que la informalidad, que la mendicidad, y evidentemente la mendicidad siendo también resultado de la pobreza, de la exclusión, pero si pensamos que es un problema que afea a la ciudad, que afecta el turismo, que evidentemente entonces la política va a ser una política pensada desde el control, va a ser una política que evidentemente cargue un conjunto de elementos y de responsabilidades en los propios sujetos sociales. Entonces, la política debe ser, o estas preocupaciones deben ser tratadas desde la protección de los derechos, desde la incorporación de los propios sujetos, de los propios actores sociales que están inmersos en estas problemáticas o en estas preocupaciones, no solamente como objetos de la política pública, sino como sujetos capaces también de contribuir, de formular desde sus historias de vida, desde sus cotidianidades, en función de la demanda de un conjunto, de la incorporación, digamos, en la demanda de un conjunto de derechos en la formulación o en el diseño de la política que piensa y repiensa las ciudades con problemáticas o preocupaciones presentes como el trabajo informal o como la mendicidad. Hace algunos años, cuando mirábamos la presencia, por ejemplo, de niños y de niñas en condición de calle en la ciudad de Cuenca, la primera pregunta que nosotros nos hacíamos para, de alguna manera, diseñar propuestas que den
de alguna manera, respuesta, por así decirlo, a esta problemática, nos preguntábamos por qué Cuenca es una ciudad en la cual comienza a aparecer una problemática de estas dimensiones. Si posiblemente, y a partir de evidencia académica, la problemática de los niños en condición de calle está pensada en grandes ciudades, en ciudades en las que hay determinadas condiciones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que cuando nosotros diseñamos la ciudad, cuando pensamos la política pública, tenemos que pensar también que la presencia de este tipo de preocupaciones es parte también de la lógica, de la forma en cómo estamos pensando, de sus modelos económicos, de sus modelos de movilidad, de sus modelos, digamos, de relaciones. Y evidentemente, ¿no es cierto?, para lograr atenderla adecuadamente, tenemos que dar ese paso que ya Juanita nos decía, pensar desde los derechos, pero pensar también desde una lógica integral del cuidado. Esa me parece que es una... ¿Cuál es el rol? Y ahí más bien quisiera articular con la segunda pregunta, que tiene que ver con el fortalecimiento de los consejos cantonales y de las juntas cantonales de protección de derechos. Personalmente creo que el proceso de fortalecimiento no se da en frío, no se da en vacío, se da en el marco, digamos, del ejercicio de sus roles, en el marco del ejercicio de sus funciones, en el marco, digamos, de que las juntas cantonales y los consejos de protección de derechos vayan repensándose en función de las particularidades propias de su territorio. A mí me parece, por ejemplo, que si bien es cierto, hay condiciones complejas en las juntas cantonales y en los consejos que tienen que ver con su infraestructura, que tiene que ver con su estabilidad, que tiene que ver con su salario y que evidentemente son también demandas súper importantes que deben ser atendidas, ¿no? Su proceso de fortalecimiento está básicamente, desde mi punto de vista, en función de cómo garantizamos que estos organismos en determinadas situaciones logren cumplir con sus funciones, logren cumplir con los roles que han sido asignados. Y esto no tiene que ver única y exclusivamente con los temas que acabo de señalar, tiene que ver con la posibilidad de la profesionalización, tiene que ver con la posibilidad del diseño de modelos de gestión, tiene que ver con la articulación de la lógica del desarrollo local, como nos planteaba la lógica del desarrollo local, Juanita, desarrollo, territorio y derechos. Entonces, quienes forman parte de los sistemas locales, de los consejos, de las juntas, tienen que estar articulados con cómo se está pensando y repensando el territorio y a partir de jugar sus roles también aportar. Creo que ese reto permitirá, digamos, un proceso de fortalecimiento y de reconocimiento también en el nivel local de la importancia que tienen estos organismos. Muchísimas gracias, Fernando. Muy importantes las reflexiones que nos ha hecho ahora. Antes de dar paso a las preguntas de Juanita Versosa, agradecerles por sus comentarios e interacciones y también saludarles desde la Junta Cantonal de Caluma, también saludarles a la provincia de Bolívar, que también nos están acompañando muchos de sus cantones, del Consejo de Protección de Derechos de Pimampiro, de Cuyabeno también, a muchos miembros de las juntas cantonales de protección de derechos de diferentes partes del país, que nos están agradeciendo por lo importante de las reflexiones que se han hecho hoy y nos dicen que más bien estas reflexiones y estos diálogos fortalecen su accionar diario ya en el territorio. Ahora voy a hacer las preguntas para Juanita Versosa. Juanita, ¿cuáles serían los elementos para la construcción de política pública desde la participación en la atención de los grupos generacionales? Y la segunda pregunta es, ¿qué mecanismos pueden implementarse para garantizar el cumplimiento de las políticas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados? Muy importante la pregunta que nos hacen en esta tarde. Bueno, me parece que hay uno de los elementos fundamentales es, para poder construir la política pública es necesario conversar con la ciudadanía. Es necesario generar un acercamiento real al territorio, trabajar directamente con la gente en los diferentes sectores. Generalmente cuando se hace el tema de planificación o el mismo tema de hablar de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, se focaliza muchas veces más al área urbana que al área rural. Por lo tanto, primero es un anclaje directo con el tema de las juntas parroquiales y la gente en el territorio.
Los mismos servicios para la ciudadanía que nos acompaña en esta tarde o para las personas que nos acompañan en este diálogo, cuando uno mira los servicios y analiza lo urbano de lo rural, solo si miramos una escuela, las condiciones son muy distintas entre urbano y rural. ¿En dónde se establecieron los parámetros? No sabemos. ¿Por qué la diferencia entre las infraestructuras de las escuelas, las infraestructuras en los servicios son tan distintas entre lo urbano y lo rural? Entonces eso sí debe llevarnos a reflexiones que van más allá. Es decir, ¿a qué población voy a atender? ¿En qué condiciones y de qué manera? Y eso qué significa en la política pública. Y cuando se trabaja el tema de política pública, tiene que anclarse directamente con el modelo territorial, porque las autoridades locales pueden hacer única y exclusivamente lo que está colocado en el plan de ordenamiento. Ese es un instrumento de gestión, es decir, de ejecución de lo público. Y lo que no esté en ese instrumento no lo pueden hacer. Por eso es fundamental conocer las prioridades, que la ciudadanía se active a debatir lo que pasa cuando hablan de ordenamiento territorial. Y eso va anclado a los presupuestos y a los planes operativos, y ahí se liga con lo anterior. Es decir, reactivar a la ciudadanía en el ejercicio de lo que Francisco decía, es necesaria la actitud política. Si el tomador de decisiones, en este caso la máxima autoridad, no expresa esa voluntad de tomar una decisión en ese sentido, por eso hablaba en la intervención de que democratizar la política significa que la ciudadanía ejerce ese poder en política. Los ciudadanos, cuando vamos a las urnas y votamos, entregamos o delegamos nuestro poder a una persona, a un partido, diciéndole confiamos en usted y la propuesta que está haciendo. Pero eso no significa que nosotros nos deshacemos de ese ejercicio del poder. Seguimos teniendo como ciudadanía ese poder político que se traduce en la capacidad de tomar decisiones locales. Y la Constitución ha colocado como uno de los pilares de la planificación y del desarrollo la participación. El tema es que la ciudadanía muchas veces no conoce los instrumentos que están hasta normados en ley. Entonces, el hacer presencia en la silla vacía para tomar decisiones, el pedir comisión general, el poder que tienen para hacer proyectos de ley. El único proyecto de ley con actoría ciudadana es la Ley de Acceso a la Información Pública. Y esa se hizo con alrededor de 65,000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que motivaron tener ese proyecto de ley. Es decir, hacer democracia directa no es imposible. Y ejercicio de revocatoria del mandato, tenemos uno que dio su resultado. Entonces, me parece que ahí lo primero, activar a la comunidad, al territorio, a la estructura ciudadana, a que se active a ser parte de la gestión política, que no solamente es ir a votar, es también decir, estos son nuestros poderes, nuestros problemas, y en qué medida están resolviendo esos problemas. Segundo, que eso de ahí se traduzca en acciones concretas escritas en el plan. Y el plan ancla presupuesto. Y el plan y el presupuesto se aprueba cada diciembre en 2 debates en las cámaras cantonal y provincial, es decir, por los concejales y concejalas o por las autoridades que están formando parte de la cámara provincial con el prefecto. Ahí la ciudadanía debe ocupar silla vacía, debe decirles si los problemas que ellos han evidenciado en agua potable, en alcantarillado, en temas de telecomunicación, en acceso a vialidad, en temas de transporte, están colocados en el presupuesto. Y ahí recojo una preocupación que bien lo dijo Francisco. Muchos municipios colocan como prioridad aquello que le da más votos, es decir, parques, plazas u obras que no complican en la gestión. Pero hoy en día la ciudadanía tiene que estar más vigilante que antes, porque creo que este momento no es prioridad un parque. Este momento es prioridad acceso a telecomunicaciones para que los niños y niñas puedan tener acceso a educación. Este momento es prioridad del modelo que se va a desarrollar entre lo local y el gobierno nacional para salud, porque estamos en una situación complicada de pandemia. Entonces, esa activación ciudadanía ligada a los gobiernos locales, evidenciada en la planificación y el presupuesto, hará que aquello que se priorice pueda realmente ejecutarse y concretarse en acciones. Me parece que esas pueden ser quizás algunas de las pautas
que podría plantearlas a la pregunta. Espero haber atendido de alguna manera la preocupación que fue expresada. Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones, la respuesta a las preguntas. Indudablemente tenemos muchas preguntas que todavía están en el chat de Facebook. Las vamos a sistematizar para poder tenerlas en cuenta para las siguientes conferencias que se están organizando en el marco de esta alianza con la Universidad de Cuenca y el Consejo Nacional para fortalecer y llevar adelante este proceso de formación a los operadores del sistema de protección de derechos en lo local. Quisiéramos, por favor, pedirles que brevemente, en 2 minutos, nos puedan, y tomando en cuenta las intervenciones también de los compañeros que estuvieron acompañando el panel, puedan, por favor, compartirnos conclusiones con las ideas fuerza de sus intervenciones, por favor. Entonces, pasaríamos ahí, en este caso, desde atrás para adelante, digamos, entonces, dándole un espacio y pidiéndole por favor a Juanita que nos ayude con las conclusiones. Encantada, Grace. Me parece que hay algunos elementos de reflexión que podríamos tomarlos para ir cerrando. El sistema de protección de derechos. Debemos mirarlo con mucha más fuerza desde un enfoque más territorial, que responda a dinamizar un proceso de descentralización en lo local. ¿Y eso qué significa? Que cuando hablamos de derechos, hablamos también de incidir en la planificación. Y que cuando hablamos de derechos, hablamos también de incidir en el presupuesto, en donde se mueven los recursos y la plata. Caso contrario, aquello que estamos gestionando, planteando y promocionando no se concreta. Y finalmente, para generar esa activación, una de las responsabilidades más importantes en el sistema territorial descentralizado de protección de derechos es activar la participación ciudadana, generando procesos y fortaleciendo aquello que ya viene haciendo tanto el Consejo Nacional Intergeneracional como lo vienen haciendo los consejos de protección de derechos. Formar, generar procesos de formación en ciudadanía, en derechos, en generar aquellas visiones que permitan tanto a la sociedad civil y a la academia debatir con fuerza lo que significa ser titulares de esos derechos, qué significa que la política se ejerce también desde la ciudadanía y qué significa generar incidencia, no solo en elecciones, sino en el quehacer público a través de una actitud permanente de la ciudadanía en ejercicio de ese poder político, de asumir esa resignificación de sujeto político y por lo tanto sujeto ético en donde todas sus actuaciones inciden en la garantía de derechos. Muchísimas gracias, Juanita. Por favor, damos paso a Fernando Vázquez. Muchas gracias. Creo que no es posible pensar un proceso, ya nos ha dicho Juanita, de desarrollo, territorio y derechos, si este no está articulado a un ejercicio ciudadano fuerte de diseño, formulación y fortalecimiento de políticas públicas. Por lo tanto, también un proceso de diseño, fortalecimiento de políticas públicas en ese propósito no es posible pensarlo si es que no está, utilizando el término que me parece muy interesante de Juanita, anclado al rol que juegan los sistemas locales de protección de derechos. Creo que los sistemas locales de protección de derechos son las instancias, los espacios, evidentemente no quedados en la institucionalidad, sino articulados con una fuerte actoría social, con una anclados fuertemente a lo que nosotros hemos venido llamando los sistemas comunitarios, con sus lógicas, con sus prácticas, con sus formas también de hacer y entender las cosas. Es decir, este proceso de fortalecimiento se da con una actoría fuerte de los sistemas locales de protección de derechos y considero que los sistemas locales de protección de derechos no en una cosa difusa, sino expresado en sus organismos, expresado en sus acciones, tienen la capacidad de entender con mayor claridad cómo la política tiene este carácter histórico, tiene este carácter sistémico, tiene este carácter dialéctico y por lo tanto requiere recrearse, requiere innovarse en función de lograr incorporar
esta mirada que nos permite alcanzar igualdad, que nos permite atender los problemas fundamentales, resultados de las inequidades, que nos permite resolver las brechas que nos comentaba Francisco y que tienen que ver con la protección de los grupos de atención prioritaria y que tienen que ver con la propia vida. Entonces, a mí me parece que ese es un elemento clave de la conversación del día de hoy. El desarrollo articulado a la política articulada y anclada al rol de los sistemas locales y sistemas locales ciudadanizados. Por favor, Francisco, te agradeceríamos tus conclusiones. Muchas gracias. Algo que incluso en la pregunta última se me quedó de por medio, que es este tema de qué hacemos también en tiempo de COVID. Y por ahí quizás mi reflexión para poder llegar a este tema del fortalecimiento del sistema de protección de derechos. En el tiempo de COVID, sin duda alguna, ha puesto a prueba a todos nuestros sistemas, y no solo hablo del caso ecuatoriano, estoy hablando a escala global. Los grandes países desarrollados han visto retados y muchas veces no han podido asumir adecuadamente nuestros sistemas. Estoy hablando del sanitario, del de educación, el propio sistema laboral y demás de los diferentes países. Por lo tanto, ha expresado con mucha mayor fuerza todas estas desigualdades y lo estoy diciendo desde un país dentro que estamos en la región. América Latina es la región más desigual del planeta y es la región más violenta del planeta. Y estos sin duda alguna son temas que debemos tomarlos en cuenta de cara a este tiempo de incluso fortalecer el sistema de protección de derechos también en tiempos de COVID. Nos hemos dado cuenta que ninguna institución por sí sola va a poder salir y enfrentar esta pandemia, y es el diálogo, este dialógico que habla Fernando en su expresión, y esta gran dosis de participación que ha dado Juanita en su exposición, los que van a lograr juntar y articular, coordinar y articular a través de quién. Y para mí ese es el gran papel, que es asumir el rol que tienen los consejos cantonales de protección de derechos, porque son las instancias llamadas a la formulación de política pública en lo local, y entonces reempoderarnos del papel que tienen los consejos cantonales, en la capacidad de articulación que tienen los consejos cantonales con el nivel central, con el nivel local, con la ciudadanía, con los actores, para asumir este papel de fortalecimiento, este papel de formulación y este papel de seguimiento a la política pública. Y cuando esta no funciona, tenemos el otro organismo del sistema de protección de derechos, que son las juntas cantonales, que son las llamadas a intervenir, a poner medidas cuando existe una vulneración de derechos. Por lo tanto, si juntamos estas patas del sistema de protección de derechos, podremos tener efectivamente una mejor vigencia de los mismos. Y finalmente, me parece que en este mundo que estamos hablando de todo es interdisciplinario, porque no existe ya solamente una causa y un efecto, existen múltiples causas y existen múltiples efectos. Para enfrentar eso, lo que es necesario me parece que es la interdisciplinariedad y también la interseccionalidad, la intersectorialidad, la interinstitucionalidad y la intergeneracionalidad. ¿Esto qué significa? Tenemos que ir a un pacto intergeneracional que nos permita pensar en las generaciones hoy y en las generaciones del mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por tu intervención, y a todos los ponentes por sus intervenciones, que han sido muy valiosas. Por favor, Anita, si puedes hacer los últimos comentarios y comentarnos además cómo han sido la interacción en las redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Grace, y también agradecerles a todos los ponentes que nos han acompañado el día de hoy.
comentarles que hemos tenido muchas interacciones y comentarios en redes sociales, agradecerles nuevamente a las autoridades que nos han estado acompañando en esta tarde, a alcaldes, vicealcaldesas, también a los miembros de las juntas cantonales de protección de derechos de todas las partes del país, a los consejos cantonales de protección de derechos, a los estudiantes de este proceso de formación, pero también a estudiantes de las diferentes universidades de Manta, de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de la SUAY. También nos han hecho diferentes comentarios, nos dicen gracias por esta conferencia de mucha importancia para observar que se cumplen las políticas públicas en cada uno de los territorios. Nos dicen desde el Consejo de Protección de Derechos de San Jacinto de Yaguachi. También nos han dicho completamente de acuerdo en todos los esfuerzos que se realicen desde las organizaciones sociales representados por sus miembros en los consejos de protección de derechos y los gobiernos autónomos descentralizados para el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos. Dicen, es lo único que garantizaría la protección de los derechos. Esto nos dice Yolanda Fares. También nos dicen, pienso que para fortalecer las políticas públicas debe existir una participación por parte de la sociedad y motivado desde los pueblos y comunidades. También nos han acompañado desde otros países, desde México, nos dicen que es impresionante las similitudes en las problemáticas y en la importancia de fortalecer las políticas públicas, nos decían desde la Ciudad de México. Esto han sido las interacciones de estas y muchas otras que me gustaría mucho leer, pero decirles que hemos estado muy atentos a todas sus participaciones, a sus comentarios y también los ponentes agradecerles en esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Ana y a todas las personas, por supuesto, que nos han acompañado. Queremos agradecer la participación de Francisco Ceballos, de Fernando Vázquez y de Juanita Versosa en esta conferencia sobre la institucionalidad y política pública del sistema de protección de derechos. Principalmente queremos destacar dos ideas fuerza que han salido con mucha precisión. Por un lado, la necesidad de fortalecer los sistemas de protección de derechos, no solo con la asignación de los recursos, sino también con ejes como la participación, el acuerdo social, la priorización, ¿no es cierto?, en la atención, los temas de investigación, cómo además se conecta el fortalecimiento del sistema de protección de derechos con la elaboración, la formulación, transversalización, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que están expresadas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y de esa forma también garantizar que el municipio asigne los recursos y genere también los servicios necesarios, y además cómo esto se articula con el Plan Nacional de Desarrollo y la propia institucionalidad que se tiene a nivel nacional. Todo esto, por supuesto, en un marco de articulación en el territorio. Destacar una frase que también ha sido mencionada y que fue mencionada durante este panel, de los derechos para todos y todas durante toda la vida, y destacando sobre todo este enfoque importante de la intergeneracionalidad y la interseccionalidad en la construcción de la política pública, y cómo además un enfoque intergeneracional puede complementar la eficacia y la eficiencia y la atención de los sistemas de protección de derechos, donde se responde a las necesidades específicas de protección de cada uno de los grupos generacionales, pero también desde un enfoque que nos permita generar solidaridad intergeneracional y cómo dependemos, son interdependientes cada uno de los grupos, y mientras los vamos atendiendo sus especificidades, también vamos garantizando un desarrollo para todos y todas a lo largo del ciclo de vida. Agradecer muchísimo entonces la participación. También queremos agradecerle a Francesca Cicenia, quien realiza la interpretación del lenguaje de señas del evento en un marco de articulación del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional con el UNFPA, y que nos ayuda, por supuesto, a aportar a la inclusión de personas con discapacidad en estos espacios. Les invitamos también a los estudiantes, por favor, a que sigan y continúen participando en los módulos de capacitación que se están en este momento desarrollando. Y respecto a las preguntas de cuándo se abrirá un nuevo ciclo de formación, indicarles que estén atentos a las redes sociales del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y de la Universidad de Cuenca, donde se publicará también cuándo se va a abrir el próximo ciclo de formación, y pueden acceder al curso de capacitación que en este momento ya está en línea.
les invitamos finalmente a todos los asistentes a la siguiente conferencia que se realizará el 23 de septiembre con el tema Prevención, Restitución y Atención en casos de vulneración de derechos. Muchísimas gracias y un saludo siempre atento de la Universidad de Cuenca y del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Muchas gracias. CNII Construyendo Igualdad. 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 CNII Construyendo Igualdad.